Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos dando inicio a nuestro en vivo para que estén ahí conectados, para que se lo disfruten. Hoy tenemos una mega invitada, una colega, para que hablemos de su libro. Un abrazo muy, pero muy especial a todos y a todos y cada una de las personas que se conectan, que interactúan con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que siempre están ahí de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Ya cumplimos 4 añitos. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy tenemos esta gran escritora que va a estar compartiendo con nosotros, que va a estar hablando con cada uno de nuestros seguidores para que compartamos con ella. Además que es un tema que les va a gustar muchísimo, de verdad, muchísimas gracias a todos. Ya aquí ya llegó nuestra invitada, ya le vamos a enviar la invitación de Casallas, Doris, bueno, a todos y cada una de las personas que se vayan a ir conectando en nuestro en vivo. Aquí está Laura Ardila. Laura, muy, pero muy buenas tardes. Gracias, de verdad quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación para esta charla de colegas. ¿Cómo vamos? Hola Wilson, qué dicha vernos, que hayamos tenido ese encuentro por fin, lo teníamos súper pendiente. Súper pendiente, pero yo sí me siento muy orgulloso, Laura, y de todo lo que haces, del periodismo que haces, de la forma en que haces tu trabajo, y hay que reconocerlo. Y una cosa supremamente destacable es que siendo mujer nos has demostrado a los hombres que tienes más pantalones mejor puestos que nosotros en muchos aspectos, y es lo que yo quiero que quede plasmado en esta charla de amigos. Gracias Wilson, pues sí, sabes, yo últimamente he reflexionado mucho sobre eso y la verdad es que mucho del gran periodismo que se está haciendo en Colombia hoy en día lo estamos haciendo mujeres, así que eso es un gran motivo de orgullo. Exactamente. Y bueno, de verdad, Laura, yo quiero que conozcan todos los que se conecten o que posteriormente en nuestro canal de YouTube o aquí en Entre Notas y Más en este Instagram vean, ella es la escritora, ella es la autora de esta maravillosa obra del periodismo investigativo, porque una cosa es hacer periodismo. Yo llevo haciendo entretenimiento 36 años, pero cuando colegas se les baja a uno la cabeza e inclina la cabeza para demostrar que esto es hacer periodismo, poniendo en riesgo la vida, eso es de destacar. Y ojalá muchos colegas, yo sé que muchos colegas que están en el exterior siempre me han preguntado, ¿y cuándo la vas a entrevistar? Yo sé que cuando lo vean se van a sentir orgullosos de una colega que nos está dando sopa y seco en atreverse a contar periodismo de investigación, no porque queramos ir en contra de X o Y persona o no, simple y llanamente es hacer periodismo. Pero contémosle un poco a los seguidores de Entre Notas y Más, Laura, ¿quién es Laura? ¿Qué hace Laura Ardila? ¿Desde hace cuánto estás en el mundo del periodismo? Y en el periodismo que, como dicen por ahí, que pone a temblar. Bueno, Wilson, yo soy una periodista, siempre me defino como una periodista del Caribe colombiano, nací en Cartagena, allá están mis padres. Nací, tengo 41 años y hace relativamente poco, sacando las cuentas de cuánto llevo en el oficio, me sentí viejita porque ya llevo 20 años ejerciendo el oficio, comencé a mis 20 en la ciudad de Cartagena, no cubriendo política directamente. Yo comencé prácticas, de hecho, en una revista medio de entretenimiento allá en el Universal, que se llama Revista Viernes. Ajá. Hacía noticas a los 19, 20 años en las prácticas profesionales y luego me fui a Bogotá. En Bogotá viví 10 años. Y allá tuve la oportunidad de trabajar en medios como El Espectador y como La Silla Vacía. Y en El Espectador, al periódico al que entré en el año 2008, es donde comienzo de verdad a meterme en el tema político, a cubrir política. Allá en El Espectador cubrí la sección Bogotá cuando estaba Samuel Moreno, Ujú. después añitos más tarde cuando llegó Gustavo Petro alcancé a estar y luego paso a La Silla Vacía, en donde cubrí, digamos, el resto del periodo de Gustavo Petro en la alcaldía y empecé el proyecto regional de La Silla Caribe, fue el primer capítulo regional de La Silla Vacía, este medio independiente que cubre el poder
yo me instalo en la ciudad de Barranquilla, me regreso al Caribe y ahí empiezo como a contar las historias y las movidas de poder de todos estos grupos políticos, clanes, mafias y todos estos grupos de poder que dominan la periferia en todo el país. En todo el país, exactamente, pero bueno, no vayamos todavía, Laura, a esa parte, pero yo sé que esa pregunta es infaltable. Pero Laura, en este ejercicio periodístico del cual son pocas y pocos, pero más me llama a mí la atención, en el caso tuyo como mujer, que te gusta escarbar, te gusta investigar y no te tiemble la mano para escribir, para contarle a la gente toda esta información. ¿No es como andar siempre todos los días con la lápiz en la espalda? Sí, en un país como Colombia, hacer periodismo que incomoda a los poderosos es muy complejo, Wilson, porque los poderosos siempre quieren controlar el mensaje, ¿no? Siempre quieren que se hable bien de ellos. Para eso mandan comunicados, para eso tienen asesores de imagen. Mienten mucho los poderosos en general en el mundo. Ujú. Entonces, hacer periodismo que los incomode, hacer ese llamado periodismo contrapoder, contar lo que no nos cuentan, ¿no? Contar lo que nos ocultan en sus versiones oficiales, pues tiene su riesgo permanentemente en Colombia. Es mucho más duro, además, hacerlo desde región. Yo siempre destaco el trabajo de los colegas regionales porque los colegas regionales en Colombia están muy solos, Sí. además padecen malos sueldos, se sufre mucho la soledad y por supuesto los riesgos físicos, las amenazas en las regiones de nuestro país. Entonces es mucho más difícil hacerlo desde allá. Pero cuán necesario es, Wilson, hacer este tipo de periodismo. No, ni siquiera sabes para tumbar a gente o para Ujú. meter preso a gente que, pues si pasa, que la justicia actúe, pero sobre todo hacerlo para que la gente entienda mejor cómo funciona Colombia, porque Colombia se explica a partir de su forma de gobierno. Entonces, me parece que es un ejercicio absolutamente importante y sobre todo, y siempre digo, hacerlo desde las regiones. Bueno, yo pienso, y bueno, ahí veo ya que se están conectando algunos colegas, pero yo pienso que esto va a ser una masterclass de Laura Ardila para el ejercicio del periodismo. No es más, no es un line más en mi carrera. Yo cumplí precisamente el 27 de abril 4 años de estar haciendo estos en vivos de lunes a viernes. Y qué mejor regalo que esté Laura Ardila. Les cuento que llevo más de 2 años detrás de ella. Yo creo que fue de los primeros periodistas que quiso entrevistarla cuando me enteré que iba a salir en circulación este libro, porque de verdad trabajé 18 años en la Fiscalía General de la Nación y siempre he dicho que debe haber una justicia divina y que alguien tenía que ponerse la camiseta para mostrarle al mundo la verdad, una verdad que existe. Pero tú me dejaste callado cuando empecé a ver los primeros capítulos. Yo decía, esta mujer es una berraca, pero esa B con esa B grande, grande, porque yo te digo, fui investigador de la Fiscalía desde el 89 hasta el 2003 y nunca, siendo periodista, me he atrevido a sentarme a escribir de estos temas. Me tiembla la mano, porque uno dice lo que tú dices, tocar a toda esta gente que siempre ha engañado a la gente, que la sigue engañando y seguimos creyéndoles todas las mentiras que nos quieren meter. ¿Cómo logras tú empezar a hacer ese ejercicio en tus inicios? Yo quiero que les cuente porque yo sé que esto nos va a servir a todos los periodistas que lo van a ver posteriormente. Es cómo iniciaste, cómo empezaste a tener esa conexión y que querías contarle la verdad al mundo independiente de los involucrados. Claro, Wilson, bueno, yo digo, y lo digo con mucha tranquilidad, a los 20 años, a los 25 años, mi ejercicio cubriendo la política era como creo que se hace en los medios o en muchos medios tradicionales, y era cubrir lo que pasaba de las versiones oficiales. Entonces, por ejemplo, un poderoso mandaba un comunicado diciendo que en su administración había bajado la pobreza, entonces uno más o menos usaba ese dato. Transcribía.
y no lo ponía en duda. O si, por ejemplo, cuando había rumores de que algún poderoso lo estaba padrinando un cacique oscuro, una fuerza oscura, y la persona decía, no, no, es que yo soy independiente. Entonces, básicamente uno usaba esa versión oficial. Yo tuve una maestra que se llama Juanita León, ella es Mm, la directora, una señora fundadora maestra. de La Silla Vacía, así es. Y Juanita, pues yo me formé mucho con ella, ¿sabes? Cuando yo entro a La Silla, yo entro en el 2012 a La Silla Vacía, ella me entrena, ya yo tenía pues todas mis intuiciones, y es especialmente en un tema y es contar lo que no se dice. Entonces, ese reto inmediatamente te saca a ti de la versión oficial que te están dando. Y está bien, vamos a recibir el comunicado, vamos a recibir la versión oficial, vamos a ver lo que el poder nos está contando aparentemente, pero siempre a tratar de buscar esa versión extraoficial. Por ponerte un ejemplo práctico, en el Congreso de la República se aprueba un proyecto 20-10. La Ujú. noticia, tú puedes decidir si es que se aprobó el proyecto 20-10 o puedes decidir buscar, hacer un esfuerzo de reportería y decir qué se negoció para que ese proyecto quedara 20-10. O sea, eso es darle contexto y eso es contar realmente pues la movida de poder. Y, Eh, y sobre todo sí, confrontar, porque es que los políticos manipulan a los periodistas. claro, te exige un esfuerzo de reportería hacerlo, ¿sabes? No es una decisión que se tome simplemente diciendo voy a hacerlo, o voy a poner en duda todo, que está bien poner en duda, pero hay que confirmar y hay que recrear efectivamente lo que está ocurriendo, digamos, tras bambalinas. Entonces, para eso hay que cultivar fuentes y hay que creer en las intuiciones y hay que hacer un esfuerzo grande por contar esas historias del poder, ¿no? Luego ocurre que seguramente vamos a ahondar en eso, ya el paso a no solo hacerlo, les ponía el ejemplo del Congreso de la República, sino empezar a ver y a contar esas movidas que ocurren en la periferia, ¿no? Que ocurren, porque todavía lo que pasa en el Congreso y lo que pasa en Bogotá, pues está muy en el spotlight, ¿no? Lo estamos contando, lo estamos viendo, ahí está la gran prensa, pero luego está el reto de contar esas movidas que no pasan ahí bajo las luces de la gran prensa, sino que ocurren en las regiones de nuestro país y que muchas veces definen tanto lo que sucede al final en Colombia, ¿no? Entonces es muy importante y fue como el paso siguiente que di en el camino del cubrimiento del poder. Pero bueno, tú empiezas a hacer el ejercicio tuyo como reportera, como queriendo escarbar, pero antes de pensar en tener tu hijo literario, o sea, denunciaste muchos temas y tuviste oportunidad de empezar a trabajar estos temas a nivel nacional también. Sí, claro, sí, en La Silla Vacía, como te digo, los 5 primeros años de trabajo allá fueron a nivel nacional, fueron cubriendo el Congreso de la República. Lo que pasa es que de manera muy temprana, por fortuna, Wilson, nos empezamos a dar cuenta en la redacción que mientras teníamos todo el enfoque y la concentración alrededor del Congreso, estaban poderes en la periferia moviéndose. Ujú, Yo recuerdo una de mis primeras historias o de las grandes historias que hice alrededor del poder en las regiones fue sobre un personaje que a lo mejor has escuchado y mucho más si trabajaste tanto tiempo en la fiscalía, que es Yair Acuña, ujú, hoy alcalde de Sincelejo, pero este personaje de esta generación post parapolítica, ¿no? Que emerge en Sucre y que se vuelve un gran poderoso de Sucre con unas estrategias bastante cuestionables, como por ejemplo repartir whisky a la entrada de las fiestas de Corralejas para así, digamos, afinar y endulzar a clientelas, ¿no? A posibles votantes, repartir plata y repartir whisky a ujú. la entrada de las Corralejas. Entonces, este fenómeno de este personaje, que no es único, ¿no? Este tipo de personajes se repiten en muchas otras regiones, pero haber contado esa historia de Yair Acuña fue muy clave para entender eso, para entender que hay que mirar esas movidas, que hay que irnos al ponernos los tenis e irnos a los departamentos, a regiones que no sean Bogotá, a contar estas historias. Eso de Yair Acuña a mí me da mucha alegría y mucho orgullo
Cuando lo cuento, porque además fue el primer premio Simón Bolívar que recibí y que recibió la silla. Además, fue muy hermoso y yo lo recuerdo y lo cuento con mucho amor esa historia, porque fue una historia muy reveladora en muchos sentidos. Entonces, es a partir de esa historia que se sale de lo nacional, pero que al tiempo está relacionado con lo nacional, que yo empiezo como a ya concentrarme en lo que muchos años después termina siendo el libro de la Costa Nostra. Exactamente, es que yo, ¿por qué te toqué este tema? Porque yo admiro tu trabajo y nuevamente, y te lo digo con toda la admiración y respeto como colega que eres y en especial por ser mujer, me he dado cuenta que lo has trabajado y esa es la satisfacción de hacer esa reportería de calle, de no creerte lo que te dicen los demás, sino que es la realidad, es una gran verdad. Y empiezas a trabajar en este libro, cómo fue el empezar los primeros pasos de la Costa Nostra? ¿Qué te llevó a mostrar? Además, hay que hacer una cosa muy clara. Esto involucra a la costa Caribe y tú eres de la costa Caribe. No es decir, empiezo a hacer un ejercicio de denunciar y mostrar, pero también saber que pones en riesgo de insofacto tu vida. Sí, bueno, a ver, te cuento los orígenes. El libro nace desde el año 2015, que es cuando te cuento que yo me regreso a la ciudad de Barranquilla a fundar este capítulo regional de La Silla Vacía, que se llamó La Silla Caribe. Yo empiezo a cubrir todos los poderes del Caribe. Que tiene, digamos, todos sus departamentos, los 7 departamentos, y que tiene distintas formas del poder, que además no siempre se relacionan entre sí. Recuerda a los Ujú. ñoños de Córdoba, ¿no? Recuerda la Gata entre Sucre y Bolívar, en fin, una cantidad de poderes, los Gene con el Cesar. Pero por supuesto yo me concentré mucho más, Wilson, en cubrir a los Char, porque los Char desde ese momento, año 2015, ya eran los más poderosos de toda la región Caribe. Una región que además es súper importante, Wilson, porque sumados todos sus departamentos, en términos de votación, el Caribe inclina balanza en las presidenciales, tú lo Sí. sabes, por eso es que los políticos y en las campañas presidenciales el Caribe es supremamente apetecido y por eso los caciques que emergen en el Caribe tienen en su haber, ¿no? Con sus votos, una gran carta para cazar en las negociaciones burocráticas frente a los gobiernos nacionales, ¿no? Entonces empiezo yo a cubrir a los char, así como se dice en fútbol, cuerpo a cuerpo, en el año 2015. Repito, y este fue de alguna manera el origen del libro, porque yo comienzo a contar ahí, como te decía, saliéndome de las versiones oficiales. En ese momento en Barranquilla había una gran narrativa que insiste en permanecer de un supuesto milagro en la ciudad, de que todo iba bien, de que no había nada oscuro y que todo estaba perfecto en la ciudad alrededor de pues esta dirigencia que ya estaba como firme en la hegemonía que tienen. Y entonces lo que hizo el periodismo de La Silla Caribe, de ese proyecto en el que estuve acompañada con periodistas increíbles, fue comenzar a mostrar las costuras de ese supuesto milagro barranquillero, a mostrar cómo había una gran concentración de contratos, cuál es el costo ético y democrático que paga la ciudad de Barranquilla por tener esta hegemonía. Todo ese ejercicio periodístico arranca en el año 2015 y en el año 2020, Wilson, 5 años después, ya yo sentía que tenía suficiente material periodístico como para pensar en que toda esta fotografía alrededor de este clan regional, que es el clan regional más poderoso de Colombia, toda esta fotografía, digo, quedara en un libro con esa perdurabilidad que tienen los libros, por supuesto. Pero bueno, empieza a trabajar en hacer la Costa Nostra, pero te lo pregunto así directamente, ¿no te dio susto saber que te enfrentas a una de las familias que todos en el universo, no en Colombia, en el universo saben quiénes son y que tienen muchos hilos del poder? Ahorita lo podemos ver en el caso de que tienen a la mayoría de las IAs a favor de ellos. Sí, siempre que me preguntan que si me ha dado susto, sí. El susto
digamos, el truco del susto no es no sentirlo, sino como intentar luchar contra él. Yo de todas formas reconozco, Wilson, que tuve un privilegio que no tienen muchos colegas de las regiones y fue contar con un medio de Bogotá, en ese caso La Silla Vacía, con el que yo no solo tenía unas condiciones laborales óptimas que me permitían trabajar, digamos, un sueldo aceptable, sino que también de alguna manera o de muchas maneras tener esa vinculación con la silla, aún estando en la región, me protegía, ¿no? Y eso es muy clave. O sea, para hacer investigación en Colombia no solo hay que ser independiente, que por supuesto que sí, sino hay que estar protegido, hay que estar vivo, hay que estar bien, hay que tener un buen sueldo, hay que tener unas buenas condiciones para trabajar. Y yo lo tuve, yo eso lo reconozco siempre. Entonces sí, sí había, por supuesto, siempre como susto, mucha prevención, pero sobre todo había la tranquilidad de que los datos no pelean con nadie, Wilson, y mientras uno haga una reportería responsable, Ujú. que asuma lo que es capaz de decir, ¿no? Una reportería rigurosa, una reportería comprometida, pues por muy fuerte que sea lo que uno diga, al final esa reportería se va a sostener por sí misma, que fue lo que sí, que es lo que siento que pasó con el libro, ¿no? Que tuvo toda esta polémica, si se quiere, alrededor de supuesto riesgo legal, por la que en su momento era su editorial y que pues varios meses y ya casi un año después, pues ha quedado como en evidencia que ese riesgo legal no existía porque no ha habido ninguna acción legal en contra del libro, por fortuna, y eso me devuelvo al punto de la reportería comprometida. Esa reportería a uno no le borra el miedo, pero sí le da a uno tranquilidad de cubrir a estos poderosos. Bueno, ¿cuántas ediciones tiene ya la Costa Nostra? Porque es que una cosa es que usted saque un libro y que uno pueda así, ¿en qué edición vaya ya la Costa Nostra? Bueno, la Cosa Nostra va en su segunda edición, creo que van a hacer una tercera, la editorial Rey Naranjo, que es pues, la que saca el libro. Me contaban ahora en la feria que había unas 17.000 copias vendidas hacia principios de año. Supongo que estarán ellos ahí también como con esas cuentas por hacer en la editorial. Y ese es un gran número que a mí me llena de orgullo y de alegría en un país en el que tenemos una precariedad grande de librerías, de lectores. A mí me da mucha alegría pues que el libro haya tenido esta acogida y porque además en últimas, Wilson, la intención mía con el libro siempre ha sido aportar de la manera más sencilla que se pueda aportar a que se entienda mejor lo que ha ocurrido en Barranquilla y también un poco a lo que ha ocurrido alrededor del poder en Colombia. Exacto. Mira, antes de que se me pase, quiero tocar un tema, pero yo quiero que tú me hables de la editorial, porque una editorial que creyó en ti. Una editorial que incondicionalmente, a sabiendas de lo que podría suceder, te da la oportunidad. Yo hice todo el seguimiento, yo siempre te escribía porque me parecía espectacular. O sea, porque yo dije, yo con Wilson Ortiz no tengo los pantalones, ella los tuvo. Y te hice la cacería hasta que lo logré, pero hablemos de esta editorial porque poca gente cree en uno. Y cuando la gente cree en uno, uno tiene que agradecerle, Laura. Sí, yo, bueno, sobre el tema de este live, yo feliz y orgullosa, Wilson, sé que hiciste todo tu esfuerzo, fue muy duro y fue muy caótica la salida del libro, pero bueno, fue ahí de la mano con Rey Naranjo, esta editorial increíble. Mira, yo a Rey Naranjo la conocía de oídas, ¿no? Ujú. Sus libros bellísimos, hacen un esfuerzo muy grande por cuidar los libros, es una editorial que cuida sus libros, que tiene unos diseños preciosos, cuyas páginas son muy, muy bellas, muy cuidadas. Esa era como el conocimiento que yo tenía de ellos. Cuando ocurre todo esto del libro, a mí me empieza a rodear no solo un coro maravilloso de lectores, de personas, de ciudadanos, de amigos, de familia, que decide protegerme, no tanto a mí como a la investigación. Ujú. Y en ese momento aparece, digamos, Rey Naranjo, aparece una conexión con ellos y esta posibilidad de que ellos hicieran el libro. John Naranjo y Carolina Rey, que son los dueños directivos de Rey Naranjo, leyeron el manuscrito. Yo tuve la oportunidad de hablar con John
Y John, que es un hombre muy, muy comprometido con este país, es un demócrata, es un hombre, sabes, políticamente muy comprometido y que se indigna mucho con la corrupción. Eh, Me dijo que lo íbamos a hacer, se puso la camiseta y digamos se fueron dando todas las condiciones para hacerlo con esta editorial cuya valentía ayuda a entender por qué al final sale el libro, ¿no? Este libro fue un esfuerzo, los libros, digamos, el libro está firmado por una persona, pero no es un esfuerzo individual. Al final este libro y sobre todo a partir de lo que ocurre con Planeta, este libro sale gracias a toda la gente que cree en la libertad de la palabra y gracias a las organizaciones que creen en la libertad de expresión, como la editorial Rey Naranjo, que ha sido de verdad increíble, Wilson. Ellos tuvieron un reto grande porque son una editorial mediana y el libro, por todo lo que ocurrió y por el interés, digamos, alrededor del tema de los char, tuvo muchísima demanda cuando abrimos la preventa. eh, Recuerdo el primer día de la preventa, ellos decían, me contaban maravillados en Rey Naranjo que se estaba ordenando un libro por hora. O sea, un libro cada hora. Hubo un momento, mentira, no era un libro por hora, era un libro por minuto el día Ujú. que abrimos la preventa, dije mal, y ellos tuvieron el reto de atender toda esa demanda, de enviar los libros y lo hicieron con toda la altura, con todo el cumplimiento. Además, el libro, repito, dado que ellos tienen como este gran esfuerzo por los libros y por el cuidado físico de los libros, no solo quedó bien editado, sino que quedó bellamente hecho, ¿no? Tú lo tocas y esas páginas del Ujú. libro son hermosas, el libro solo ya El bello. papel el papel es fino, no es cualquier tipo de material. Ellos hicieron un gran esfuerzo porque esa investigación quedara muy bien empacada en ese libro, increíble, y yo le tengo muchísimo agradecimiento y siempre digo que si no es por esa valentía de Rey Naranjo, pues el libro no hubiese visto la luz. Bueno, mi Laura, el hablar, el escribir la verdad, el hacer reportería, el trabajar en equipo con la gente con la que trabajaste para poder plasmar esta investigación contra esta familia tan poderosa que lo sigue siendo y lo seguirá siendo, independiente de ¿cómo logras tú sentarte para dejar plasmada una verdad y que, vuelvo y te lo digo, siempre criticamos que por qué hacen películas o series sobre los narcos? Es que lo que pasa es que queremos pasar por encima la verdad y queremos opacar esto. En este caso tuyo, sentarte a escribirle a la historia y a la humanidad y a las nuevas generaciones una verdad de la corrupción en Colombia, que es, digamos, es mucho más poderoso ese cáncer que está dañando este país. ¿Cómo logras tú sentarte y dejar ya? Ese es tu legado para la historia, la verdad que lograste de la corrupción de esta familia. Bueno, Wilson, digamos que yo el libro nunca lo contemplé como un libro en contra de. Ujú, El libro realmente es, después de esos 5 años que te contaba que había estado en Barranquilla cubriendo a estos personajes y que ya sentía que tenía el material suficiente como para intentar mostrar una foto completa, el libro al final es la historia de cómo nace un clan en Colombia con la promesa de cambio, porque además es un clan que nace no como un clan, no como una mafia, no como un grupo clientelista, sino como un grupo en contra de los caciques que en ese momento dominaban en el Atlántico y con una promesa de cambio. ujú, Y cómo nace, digamos, este clan, cómo se empieza a empoderar y cómo se empieza a mutar en lo que es hoy, ¿no? Cómo termina convirtiéndose además en todo lo que prometía que no iba a ser y cómo termina además este clan teniendo unas relaciones de poder muy fuertes con las élites de Bogotá y por esta vía aspirando a poner un presidente de la República, ¿no? Al final es como una historia
digamos, y de hecho en el libro tú te das cuenta que es así, es cronológica. Sí, eh, es que a mí que, me llama, por ejemplo, tú empiezas en el libro contando de dónde proviene la claro, familia, cómo fueron sus inicios, claro. de dónde nació el primero de sus integrantes y cómo empezaron a conectarse entre algunas figuras de la sociedad y empiezan a hacer sus alianzas. Así es. Entonces te decía que más que ser un libro en contra, al final es un libro que cuenta la historia de unos políticos con sus luces y con sus sombras, como somos al final los seres humanos, porque si hay algo en lo que yo no creo es en esta polarización que divide el mundo, que pretende dividir el mundo entre buenos y malos. Yo creo que todo el mundo tiene luces y sombras y al final es lo que intento plasmar en el libro, ¿no? Como tú bien lo decías, el libro arranca con la historia de la migración del primer Char a Colombia, a Lorica puntualmente, y cada uno de sus capítulos, en últimas, aparte de contar la historia de los Char, para mí sirve como espejo para también entender ciertos procesos de la política en Colombia. Es decir, es una historia evidentemente de los Char, de un grupo político, pero yo siento que es la historia también de cómo funciona el poder en Colombia. Entonces tú miras, Y de muchas familias de Colombia. por supuesto. Entonces tú miras la historia de la relación de ellos con Germán Vargas Lleras, y es la dinámica de poder que se ve en otras regiones de grupos de la periferia que se alían con élites de Bogotá y hacen parte de una misma, digamos, dinámica, muchas veces de corrupción, de clientelismo para ganar elecciones. Esta dinámica se cuenta de los Char, pero tú puedes entender cómo también a partir de ahí, a partir de la historia de los Char, como también ocurre en otras regiones. O el capítulo que habla sobre Aida Merlano, pues es un capítulo al final que trata sobre la corrupción electoral nuestra de cada día. Y así, yo siento que cada uno de esos capítulos, bueno, lo que te decía, el drama de los grupos de poder que llegan con una promesa de cambio y luego terminan traicionando a sus electores, no solo lo vemos en los chats, lo vemos en muchas, digamos, orillas o en muchos otros grupos. Entonces, creo que en últimas es eso, más que una historia en contra de, es una historia para entender cómo no solo funciona un grupo, sino cómo funciona de alguna manera el poder en Colombia. Como diría yo, el modus operandi de todas estas familias que tienen poder y que no son tan transparentes en sus financiaciones. Así así es. El modus operandi, sí, yo tengo una teoría y es que no solo estamos en la Costa Nostra, sino en la Colombia Nostra, ¿no? Por cuenta de... Mira que se me adelantaste a la pregunta, ¿por qué no hacer una Colombia Nostra? Pues mira yo creé mi canal de YouTube el año pasado en medio de todo esto del libro y se llama La Colombia Nostra, Ah, porque es un canal ah. que quiere contar, Wilson, estas movidas de poder que protagonizan estos clanes, estos, que tienen estos feudos en varias regiones de Colombia y que no son siempre vistas por la prensa en Bogotá. Para eso creé este canal el año pasado, solo que el año pasado, cuando el libro sale en septiembre, oye, por eso mismo que no nos habíamos podido reunir tú y yo, todo estuvo caótico, yo tuve muchísimos viajes de promoción del libro y no he podido dedicarme plenamente al canal, pero quiero retomarlo muy, muy pronto. Ya hay planes para hacerlo, ya hay algunas historias por ahí y la idea es contar esa Colombia Nostra. Yo sé que venimos hablando de este tema de los clanes, yo sé que venimos hablando de este tema de cómo ha mal funcionado la política en Colombia, pero nunca es suficiente. Hay que seguir generando criterio alrededor de estas movidas de poder y a mí me parece que es importante seguir hablando porque como ha quedado evidenciado, yo creo que en este tiempo de gobierno nacional estos clanes siguen definiendo lo que ocurre en Colombia, ya sea desde las regiones o ya sea desde las sillas que tienen en el Congreso. Exactamente, y se sigue. Bueno, y propuestas de llevar la Costa Nostra al cine, Mm. ya están por ahí. Pues digamos que no oficialmente, pero la idea es que todas estas historias puedan oírse, puedan verse, puedan, digamos,
ser consumidas más allá de los libros, más allá del libro. Entonces, todavía, digamos, no es por hacerme la misteriosa, sino que mientras no haya como nada concreto, pero sí, la idea es que estas historias se puedan seguir oyendo, se puedan seguir viendo en productos distintos al libro. Mi Laura, me están preguntando y por ahí una persona estaba preguntando desde la Argentina desde la Argentina y desde Canadá que si el libro se consigue y cómo se consigue. Me imagino que lo tienes en Buscalibre, lo Sí, tienen en Amazon. el libro está en audiolibro, se puede comprar, se puede encargar y también se puede ver el libro, el ebook. Se puede comprar de ambas maneras, audiolibro o digital. Claro que sí, y muchas gracias por el interés al canal. Y pueden Me hizo la adquirirlo en pregunta. Buscalibre desde cualquier lugar del mundo, se Así los es. digo porque yo soy fiel lector, mira, y se dan cuenta, me fascina estar leyendo, Qué bueno. entonces si lo quieren adquirir, se los aseguro, Buscalibre le soluciona a usted en máximo 72 horas que le llegue el libro en el lugar que ustedes estén, y lo hice, he hecho el ejercicio con varias personas que dicen, ay, necesito tal libro, y les llega y me confirman que están ahí. ¿Habrá alguna segunda parte de la Costa Nostra? ¿Quisieras hacer una otra parte de esos temas o te vas a enfocar hacia otra región del país? No segunda parte como la Cosa Nostra 2, pero sí probablemente, dado que ese es un proceso judicial que todavía sigue muy vivo, los que hay alrededor de este clan familiar, pues sí tengo por supuesto toda la intención de ver qué pasa alrededor de esto en ese camino como judicial, para ver si algo se hace. Todavía no tengo muy claro, Wilson, si de pronto como anexar un capítulo, quizás otra cosa, dependiendo también de lo que ocurra, pero sin duda esa historia, como está tan viva, yo creo que sí es bien importante seguirle poniendo ahí la lupa. Bueno, en ese momento hay mucha expectativa porque muchos procesos que están adelantando en las diferentes autoridades de nuestro país no avanzan, no hay nada, dicen que no hay como pruebas sólidas para involucrarlos para esto, pero si se leen el libro, yo pienso que las autoridades que están en estos casos debían de echarse una leidita del libro y ahí van a encontrar detalles que pueden ellos perfectamente confrontar y se van a dar cuenta que es muy fácil establecer ciertas responsabilidades y ciertos comportamientos. Sí, mira que yo una de los asuntos que a mí digamos, de alguna manera me enorgullece, me parece que va, o al menos siento más que orgullo, siento que va en sintonía con el esfuerzo periodístico, es que en algunos de los fallos que ha habido en el caso de Aida Merlano, hay, digamos, se retoma parte de la historia periodística que se contó en su momento acerca, y que está en el libro, acerca de cómo fue la alianza electoral entre liderada por el señor Arturo Char, que está procesado en la Corte Suprema de Justicia, y por Aida Merlano, que está condenado por compra de votos. La justicia dijo, y es una verdad judicial, que Aida Merlano estuvo involucrada en una red de corrupción electoral, y en ese mismo momento en el que ella estaba involucrada en esa red de corrupción electoral, ella estaba haciendo una alianza electoral con el señor Arturo Char. Esa historia periodística está contada en la Costa Nostra, y esa historia, digamos, o parte de los detalles están, digamos, en eso, en algunos de los fallos que hay en el caso de Aida Merlano. Entonces, eso me parece que guarda sintonía con ese esfuerzo periodístico. Es cierto que los Char, digamos, no hay unas condenas en este caso, pero, digamos, la justicia está dando, digamos, cada quien, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. El libro es una investigación periodística para generar criterio, para que la gente tome mejores decisiones, para que la gente comprenda, pero ya la justicia pues tendrá que ver de qué manera pues le cumple a la sociedad, ¿no? Todos esperamos que se aclare al menos, que nos diga la justicia exactamente qué papel pudieron haber jugado estos personajes en esa red de corrupción electoral, dado que Aida Merlano asegura que sus cómplices en esa gran compra de votos masiva que hubo en el Caribe, fueron los señores Char y también pues algunos miembros de los Herlén. En el ejercicio periodístico que haces, Laura, y en el trabajo investigativo, tú también encuentras, ¿y cuál es tu opinión o tu apreciación? Tú decides.
de lo que está sucediendo con algunos periodistas que trabajan al servicio de unos medios y que simple y llanamente quieren enredar o cambiar el hilo de la historia, de la verdad, y se prestan para todos estos juegos de seguirle engañando, mintiéndole a sus televidentes, a sus oyentes o a sus lectores. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, mi opinión es de rechazo, siempre diciendo que hay una cantidad de periodistas en Colombia increíblemente valientes, haciendo una cantidad de historias en la historia de Colombia. Buena parte de nuestro conflicto, buena parte de nuestros dramas se han conocido no por la vía de la justicia, se Ujú, han conocido por la vía del esfuerzo de muchos periodistas que han tenido que pagar incluso con su vida el contarnos muchas historias que han ocurrido en nuestro país. Entonces yo siempre digo que el periodismo, yo no me uno al coro de voces que desacreditan al periodismo, porque además me parece que este es un valor que en un momento en que muchas de nuestras democracias están en juego, hay que saber lo que significa para una sociedad que exista prensa libre. Dicho esto, sí es cierto que hay muchísimo periodismo que sigue dependiendo del poder de una manera muy fuerte, y muchísimo periodismo que se puede vender al mejor postor. Eso ni siquiera es periodismo, yo no lo llamaría periodismo, Wilson, pero hay que develarlo. Y uno de los retos que tiene el cubrir las movidas de poder es justamente eso, no solo entender que poder son los políticos, ujú. sino que poder también son los medios, por supuesto, y también hacer un esfuerzo por contar las movidas de poder de los medios. Eso me parece importante y me parece que es un paso que se ha venido dando en Colombia de manera fuerte los últimos años. Ya no estamos tanto en esa onda de entre bomberos no nos pisamos las mangueras, sino que cada vez hay más colegas cubriendo por qué se hacen o se dicen ciertas cosas desde ciertas orillas mediáticas. Entonces, todo eso me parece muy importante. Pero volviendo al tema del libro La Costa Nostra, el tema mediático que tú propones es absolutamente fundamental entenderlo para comprender la historia de los Char. Ellos esa narrativa de milagro barranquillero o de supuesto milagro barranquillero la lanzan desde los medios, con un aliado en los medios, en una punta de lanza que se llama Mauricio Vargas, que es un columnista, relacionista público muy importante del país, que ha sido embajador y con una gran Ministro. chequera, ministro, así es, y con una gran chequera en el bolsillo para los medios. Entonces sí es cierto, como tú dices, que muchos de estos proyectos cuestionados en las regiones se sostienen por la vía de medios y periodistas que les hacen el favor de imponer esas narrativas que ellos nos quieren hacer creer. Bueno, tú te has convertido en un referente en el ejercicio del periodismo investigativo, Laura. Las nuevas generaciones necesitan indicaciones, necesitan que les den como directrices de cómo hacer su trabajo. Cuatro consejos que tú tengas en tu haber para que estas personas tengan en cuenta en la tarea de hacer periodismo investigativo, que vuelvo y te digo, para mí sí es un orgullo decírtelo. Qué berraquera, eres una berraca, porque he leído muchos documentos tuyos, muchas publicaciones, y me leí el libro dos veces y estoy en la tercera, y siempre encuentro muchos más detalles que digo, oye, aquí está todo, aquí no hay nada más que investigar. Ay, Wilson, la verdad es que me conmueve mucho, de verdad, todas tus palabras, toda tu generosidad. Pues mira, yo no sé si soy tan buena, de hecho me da mucho pudor dar consejos, pero siempre que me preguntan, porque además me hacen la pregunta de manera reiterada, yo digo, hay una frase que a mí me encanta, que le oí a alguien una vez y es, el que quiere besar busca la boca. Ujú. Entonces, el que quiere contar historias, la primera decisión que tiene que tomar es contar la historia. Sea escrita, sea en la plataforma que quieran. Hoy los chicos tienen una cantidad de posibilidades. Yo soy una periodista clásica que escribe, que me he dedicado a la palabra escrita, pero si quieren contar la historia en TikTok, si quieren contarla en YouTube, donde quiera que sientan que la pueden contar, tomen primero la decisión. Eso es, digamos, el primer paso, pero apenas es eso, ¿no? Apenas es el primer paso. Yo creo que un deber
labor de alguien que quiere contar historias es, por supuesto, cuidar y cultivar su lengua, su lenguaje, la palabra, leer, digamos, al final la palabra es nuestra materia prima, ¿no? Es la arcilla con la que nosotros creamos y con la que nosotros hacemos las historias. Entonces está el deber de cuidar nuestro lenguaje, de conocerlo, de valorarlo, de amarlo. Para mí no hay mejor forma para hacerlo que leyendo. Leyendo, ojalá más de lo que queramos leer, leyendo más de lo que escribimos. Eso me parece que es, digamos, parte del camino. Y lo otro tiene que ver mucho con la intuición, Wilson. Yo siento que para cubrir movidas de poder no hay un manual, porque al final las huellas, por ejemplo, de la corrupción electoral no son claras, Ujú. no hay una forma, no hay una foto donde te muestren la compra de votos. Entonces hay mucho de intuición, mucho de consumir el periodismo que ya han venido haciendo los maestros que nos llevan tanto tiempo de ventaja. Y eso, y mucho trabajo con las fuentes, cultivar las fuentes también es súper clave en este oficio del periodismo. Entonces yo te diría eso, no es fácil, no va a ser fácil, no se gana bien, se corren riesgos, es decir, también me gusta no romantizar el periodismo, pero qué valioso es que hagamos esto y qué maravilloso es que contemos historias. Entonces, quien quiera hacerlo, quien tenga eso en el corazón, ojalá que lo siga sabiendo que va a ser duro, ¿no? Bueno, ya yo sé que tienes compromiso, yo te quiero agradecer porque hayas aceptado esta invitación para estar aquí con los seguidores de Entre Notas y Más. Me están diciendo que si voy a subir el like, claro que lo voy a subir a YouTube, ya somos 19,000 suscriptores, pero yo quiero que tú le digas a las nuevas generaciones por qué es importante que independiente de la carrera que cursen, se lean La Costa Nostra. Yo se los digo, es porque si quieren conocer de verdad, a conciencia, una información clara, sencilla y precisa de la corrupción en nuestro país, aquí lo van a encontrar. Pero según su propia escritora y autora, doña Laura Ardila Arrieta, ¿por qué debemos tener este libro también? No solo leerlo, sino convertirlo en un documento de consulta. Wilson, pues yo creo que la Cosa Nostra es un gran esfuerzo periodístico por contar no solo cómo ha funcionado, cómo nació, cómo mutó y cómo quedó en jaque un grupo político que se convirtió en el clan regional más poderoso de Colombia, sino también es un documento que en últimas ayuda a comprender por qué en Colombia ha pasado lo que ha pasado alrededor del poder, por qué la política ha llegado a los niveles de degradación a los que ha llegado. Yo creo que la Costa Nostra, sus capítulos, lo que ocurre, los dilemas, las escenas, todo lo que se cuenta ahí, aporta un poquito para que la gente entienda y sirve como espejo para entender lo que ocurre no solo en la región Caribe, sino yo creo que también en muchas otras regiones de Colombia. Pues Laura, felicitaciones, de verdad que recibas muchos más premios en el periodismo porque nos estás enseñando a hacer un periodismo investigativo. De verdad, muchas felicitaciones. Gracias por hacer patria, gracias por hacer Colombia, por hacer, porque es una forma de hacer país. Y de verdad, infinitas gracias a nombre de los colegas que les gusta el buen periodismo. Muchos me decían, es un reto que la logres entrevistar y me lo escribieron y verdad que me siento orgulloso de que hayas aceptado esta invitación. Fueron 2 años de espera, pero valieron la pena No, y pero fue agradecerte. menos, Wilson, fue menos. Pero exacto, pero con qué mensaje quieres cerrar tú este en vivo? Y yo agradecerles de verdad a todos. No se les olvide quienes me están preguntando que dónde adquieren el libro, en cualquier almacén, en cualquier librería de nuestro país, lo consiguen en cualquiera. Y si están fuera de Colombia, porque hay varias personas ahí que nos están escribiendo, pueden conseguirlo a través de Buscalibre o en Amazon y está en audiolibro también, ¿cierto? Así es. Wilson, pues mi mensaje para cerrar este live, bueno, primero darte las gracias. Eres una persona increíble, generosa, haces una labor increíble de entretenimiento, pero también de escucha, pero también para vernos, para entendernos, para saber en qué anda la gente que está haciendo cosas en Colombia. Entonces, yo te agradezco, yo me siento honrada de que me hayas invitado a este espacio de verdad. Sé que además nos van a seguir viendo porque pues lo vas a subir y lo vamos a replicar. Muchísimas gracias. Nada, y sobre todo
agradecerte que le des valor a esta investigación periodística que, como digo, lo que pretende es aportar a entendernos un poco mejor como sociedad. Ojalá en Colombia lleguemos en algún momento a tomar mejores decisiones electorales y a construir ese mejor futuro con el que todos soñamos siempre para nuestras familias, para nuestros amigos, para todo el país, ¿sabes? Este país se merece una mejor suerte y unos mejores dirigentes, entonces ojalá que desde donde estemos, desde la orilla que estemos, aportemos a eso. Entonces, muchas gracias de verdad a ti por este espacio. Claro que sí, este espacio es tuyo. Cuando ya tengas nuevas propuestas investigativas, estaremos muy pendientes para molestarte. Que pases un resto de tarde muy feliz. Que mañana celebren con toda la buena vibra y la buena energía el Día del Trabajo. Muchísimas gracias a Laura por haber estado con nosotros y a todos ustedes. No se les olvide seguirnos en arroba entre notas y más en Instagram o en nuestro canal de YouTube. Ahí, dice aquí Lucía, apuntemos a construir una Colombia honesta, libre de corrupción. Exactamente. Así es, Ustedes pueden Lucía. opinar y escriban sus comentarios. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Chao, chao, mi Laura. Muchas Chao. gracias. Chao. Gracias, Wilson. Bendiciones. Chao.